Buenas tardes con todos. Soy la licenciada Priscila Veloz Morán y voy a impartir la clase de inglés. Today's topic is verb to be in present simple. En este caso, el tema de hoy es el verbo to be en presente simple. Welcome to our class. Bienvenidos a clases, students. El objetivo de nuestra clase va a ser understand in an easier way the learning and optimal handling of the present simple in English by recognizing and handling the verb to be throughout the use of personal pronouns to illustrate in a simple way the verbs in the present simple and their change that they undergo when they are used in the first person singular as when we ask question at the same time. En este caso vamos a comprender de manera más fácil el aprendizaje y el manejo óptimo del presente simple en inglés, reconociendo y manejando el verbo to be por medio de la utilización de los pronombres personales para ilustrar de manera sencilla los verbos en presente simple y sus cambios que sufren, en este caso cuando se emplean en las terceras personas del singular, al igual que cuando hagamos preguntas en el mismo tiempo. Tenemos aquí en la siguiente diapositiva, did you know that wearing a mask and alcohol protects us from COVID-19? ¿Sabías que usar mascarilla y alcohol nos protege del COVID-19? Chicos, debemos recordar por favor que utilizar mascarilla es muy importante para cuidar de nuestra salud. Es muy importante que utilicemos también el alcohol porque nos protege de estarnos infectando de los virus en cualquier momento, ¿no es cierto? Utilizar mascarilla y alcohol, chicos, por favor, eso nos protege de los virus que nosotros adquirimos por medio ya sea de las manos, al momento de nosotros tocar de repente alguna puerta, alguna barandija, cuando estamos en el supermercado o cuando salimos, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, por favor, debemos de protegernos con mascarilla y alcohol. Tenemos como primer punto, read the following text. Allí tenemos leer el siguiente texto. Como ustedes observan, tenemos aquí el verbo to be. En este caso es lo que vamos a ver, pero en presente simple. The verb to be is one of the foundation of English. En este caso, pues nos está mencionando que el verbo to be es una de las bases del inglés. It is the first verb that is learning and is translated as to be and to be. Es el primer verbo que se aprende y se traduce como ser y estar. Por eso ustedes lo observan allí repetido dos veces. To be and to be. Porque tiene dos significados. Es la misma palabra pero tiene dos significados. Ser y estar. Unlike Spanish bad verbs are want to be. Como ya se los mencionaba anteriormente, a diferencia del español, ambos verbos son uno, es decir, to be. Another reason why this verb is of great importance when learning English is because in addition to being the main verb in a sentence, nos está diciendo que otro de los motivos por los que este verbo es de gran importancia a la hora de aprender inglés, it is as an auxiliary verb that is used in other verb form. Pues, como se los mencionaba, es también un verbo auxiliar que se utiliza en otras formas verbales. To be is an irregular verb in present and past. En este caso, to be es un verbo irregular, ya sea en presente y en pasado. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos un recuadro que nos está mencionando la estructura de la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, en la forma afirmativa, affirmative form, nos está mencionando que al inicio siempre va a ir en una oración, ya sea en presente simple con el verbo to be, el sujeto. El sujeto es lo que va a ir al inicio.
¿A qué le llamamos sujeto? Cuando estamos mencionando a alguno de los pronombres personales. En este caso tenemos aquí los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Y puede ser también algún nombre de alguna persona o algún nombre de algún sustantivo propio, como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas, ¿no es cierto? En segundo lugar, va a llevar el sujeto el verbo to be, and, are, is. ¿En qué momento utilizamos and? Como ustedes se pueden dar cuenta, and lo utilizamos siempre en primera persona, cuando el sujeto está en primera persona. Allí vamos a utilizar am, el verbo to be am. El verbo to be are va a estar acompañado del sujeto you en segunda persona del singular, we primera persona del plural, you segunda persona del plural y they tercera persona del plural. Es decir, para todos los plurales, we are, you are, they are va a estar acompañado we, you, they, esos sujetos del verbo to be are. Al igual que en segunda persona del singular you, también va a estar el verbo to be are. En el caso de is, va a estar acompañado de los sujetos cuando hablamos en tercera persona, ya sea he, she o it. It también pertenece a tercera persona del singular, por lo tanto, va a estar acompañando el verbo to be is a esos sujetos. He is, she is, it is, ¿ok? Como observamos aquí en los paréntesis, tenemos in, your, his, where, your, their. En este caso, este texto se lo utiliza, como ustedes se pueden dar cuenta, está con contracción. La contracción es la comilla que nosotros le llamamos. Cuando ustedes observen una palabra en inglés que tiene una comilla, nos quiere decir que está con contracción. Es decir, que la palabra se ha acortado. Por ejemplo, la palabra completa es I am. Esas palabras I, am, nosotros las unificamos y las hacemos con contracción. Es decir, omitimos cierta letra, en este caso omitimos la A, la reemplazamos por una comilla y quedó in. Es decir, esto es un texto que podemos utilizar para textos informales, ya sea para algún dictado, ya sea para algo rápido que nosotros, algún texto rápido que nosotros vayamos a escribir. En el caso de acá, I am, you are, las palabras que están completas, los vamos a utilizar para textos más formales, es decir, alguna carta o alguna solicitud. En la forma negativa, negative form, tenemos la siguiente estructura. Al inicio va a estar compuesta del sujeto. En segundo lugar, del verbo to be, ya sea am, are o is, depende del sujeto qué tipo de persona estamos hablando. Primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. Y en tercer lugar, hay un tercer lugar que lo va a ocupar el not. El not, recuerden chicos, que es el que me hace que la oración sea negativa. El not es el que me dice no, todo lo contrario de una oración afirmativa, obviamente. ¿Ok? Al igual que las afirmativas, que existían las palabras con contracción, asimismo existen en la forma negativa. Por ejemplo, I am not, tenemos como in not, you are not, you're not, y así sucesivamente con los demás pronombres personales o los demás sujetos. Esto les recuerdo que lo utilizamos para escribir textos informales, ¿ok? En el caso de la forma interrogativa, como ustedes observan acá, al inicio nos menciona que tiene que ir el sujeto, perdón, el verbo to be, ya sea am, are o is. Al inicio, en la forma interrogativa, interrogative form, va a ir el verbo to be, am, are o is. Obviamente depende del sujeto, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, vamos a colocar al sujeto. Vuelvo y les repito, al sujeto se refiere ya sea algún nombre de alguna persona, ya sea algún pronombre personal o algún nombre de algún sustantivo propio, ¿ok? Y las oraciones interrogativas van a finalizar con un signo de interrogación, siempre porque son oraciones de preguntas. En la siguiente diapositiva tenemos aquí
the structure of the verb to be in the present simple. En este caso, pues nos está, simple is a follow. En este caso nos está diciendo que la estructura del verbo to be en presente simple, pues es la siguiente. Esto es un resumen de lo que yo ya les estuve explicando en los recuadros. The structure of the verb to be in the present simple is a follow. La estructura del verbo to be en presente simple es la siguiente. De acuerdo a la forma afirmativa, tenemos que se compone del sujeto más el verbo to be. En la forma negativa, la estructura va a estar compuesta del sujeto, verbo to be más el not. Y en la forma interrogativa va a estar compuesta del verbo to be al inicio y en segundo lugar el sujeto. For example, por ejemplo, aquí tenemos unas oraciones. Por ejemplo, la primera oración me está diciendo I am happy. Yo soy feliz. I am, es decir, I vendría a ser el sujeto and vendría a ser el verbo to be. Al nosotros observar el sujeto y el verbo to be, nos está diciendo que la oración es afirmativa, de acuerdo a la estructura, sujeto más verbo to be and. En este caso nos menciona que la oración es afirmativa. Tengo acá esta otra oración, is she tall. En este caso nos está diciendo que is viene a ser el verbo to be, she viene a ser el sujeto y la oración la observo que finaliza con un signo de interrogación. Por lo tanto, al llevar de acuerdo a la estructura interrogativa, al inicio lleva el verbo to be y en segundo lugar el sujeto, obviamente finaliza con un signo de interrogación, me está diciendo, como ya lo mencioné, que es una oración interrogativa. ¿Ok? En esta oración de acá tengo al inicio it, que viene a ser en este caso un pronombre personal, es decir, un sujeto. Tengo is, que sería el verbo to be. Y tengo en tercer lugar el not. Entonces, este not me está diciendo que la oración es negativa. ¿Ok? It is not blue. Eso no es azul. Aquí está. ¿Ok? Asimismo, tenemos acá otros ejemplos. Por ejemplo, we are not in Madrid. We es el sujeto, are vendría a ser el verbo to be y not es la forma negativa, la que me hace negativa la oración. Entonces, we are not in Madrid, nosotros no estamos en Madrid, ¿ok? Tengo acá la siguiente diapositiva que nos está mencionando complete the vocabulary of the verb to be. Completa el vocabulario del verbo to be. En esta primera imagen vamos a completar, de acuerdo a lo que ya hemos repasado anteriormente en las diapositivas, que ya pasamos. Por ejemplo, vamos a completar aquí el vocabulario del verbo to be. En la forma afirmativa, tenemos aquí al inicio el sujeto. El sujeto nos está mencionando que aquí nos hace falta algo al lado del sujeto. En esta línea tenemos que copiar ese algo que nos hace falta. ¿Qué es lo que nos hace falta? En este caso, de acuerdo a la estructura, en la forma afirmativa, nos está mencionando que allí nos hace falta el verbo to be, que acompaña, en este caso, a ese sujeto. ¿Cuál sería el verbo to be? En mi caso, yo le voy a colocar aquí el verbo to be, ahí de color azul, para que lo reconozcamos. Listo. El verbo to be entonces que acompaña a ese sujeto en primera persona, me doy cuenta que es primera persona del singular, por lo tanto va a estar acompañado de am, ¿ok? En la siguiente oración me está diciendo el sujeto que es you en segunda persona del singular. ¿Cómo sé si está en segunda persona del singular? En este caso me puedo dar cuenta que los pronombres personales, en este caso el sujeto se refiere a los pronombres personales, están en orden, ¿ok? Entonces, el verbo to be que acompaña allí a you en segunda persona del singular va a ser are, ¿ok? Tengo allí en la tercera oración que me está diciendo que el verbo to be sí está, que es is. ¿Qué me hace falta al inicio según la forma afirmativa? La forma afirmativa, recuerden que me dice que tiene que estar contenida, tiene que contener en sí el sujeto al inicio,
y tiene que estar precedida también por el verbo to be en segundo lugar. Entonces, el sujeto me hace falta al inicio. ¿Cuál es el sujeto que me hace falta al inicio? Observo los pronombres personales porque ya sabemos, como ya les mencioné anteriormente, que están en orden. I, you, he. Entonces, he los voy a copiar allá. A ver, ahí. En este caso, he es el que me hace falta en esa oración. Y así sucesivamente ustedes van a continuar con las siguientes oraciones. Ya sea que completen con el verbo to be o en este caso hace falta también el sujeto. Asimismo vamos a hacer en las oraciones negativas. Por ejemplo, yo tengo en la oración negativa aquí al inicio, I, tengo una línea en segundo lugar que me está diciendo que me hace falta el verbo to be, que sería an, porque estamos hablando del sujeto en primera persona. En segundo lugar, el verbo to be an, porque estamos hablando, como ya le mencionaba, en primera persona del singular. Y en tercer lugar, finaliza con el not, ¿ok? Asimismo, la siguiente oración. ¿Qué es lo que me hace falta aquí al inicio? Obviamente va a ser el sujeto. ¿Cuál es el sujeto que sigue a continuación? You. You es el sujeto que continúa en segunda persona del singular, que está acompañado del verbo to be are y finaliza, para que sea negativo la oración, con el not. Finaliza con el not, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a ir completando cada una de las oraciones negativas. En el caso de las oraciones interrogativas, asimismo, yo me baso en la estructura. Aquí al inicio obviamente va a ir siempre el verbo to be. En segundo lugar va a ir el sujeto. Yo me baso en el sujeto. Tengo aquí al sujeto en primera persona del singular. Cuando hablamos de sujeto en primera persona singular nos referimos al sujeto I. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que acompaña al sujeto I en primera persona del singular? Es am, ¿ok? Ese am va a ir, el verbo to be am va a ir al inicio. Asimismo, en la segunda oración ustedes van a colocar, tengo primero en la oración are, que sería el verbo to be, y tengo que observar cuál sería el sujeto que acompaña a are. En este caso, en segunda persona del singular sería you. Y así sucesivamente vamos a ir completando cada una de las líneas que nos hace falta, ¿ok? Tengo en la siguiente imagen connect white arouse the personal pronouns and the verb to be. Vamos a relacionar con flechas, en este caso, los pronombres personales y el verbo to be, ¿ok? Tengo yo aquí los verbos to be, and, is, are en el centro. En la parte superior tengo los pronombres personales I, you, he, she, que serían los sujetos. Y en la parte inferior, la parte de abajo, también tengo it, we, you, they, los demás sujetos. Voy a relacionar con flechas los pronombres personales, estos pronombres personales que tengo en la parte superior y en la parte inferior, con cada uno de los verbos to be. Por ejemplo, he, ya sé que estamos hablando en tercera persona del singular, por lo tanto va a ir acompañado de is. I, en este caso, estamos hablando del sujeto en primera persona del singular, por lo tanto, el verbo to be que lo acompaña va a ser am, ¿ok? Y asimismo, you, ¿cuál es el verbo to be que lo acompaña? En segunda persona del singular, viene a ser are, ¿ok? Y asimismo, she, sin más, no nos equivocamos, viene a ser tercera persona del singular, por lo tanto está precedida por el verbo to be is. Y así sucesivamente vamos a ir subrayando cada una, relacionando con flechas cada uno de los pronombres personales que están a continuación, ¿ok? Tengo acá, write in the correct verb to be, escriba el verbo to be correcto. En este caso, tengo yo aquí en la primera oración a Peter. Tengo yo que observar a quién se refiere con Peter.
tengo que reemplazar a Peter con un pronombre personal para yo saber cuál es el verbo to be que me hace falta en esa oración. Peter, en este caso, viene a ser él. Él o ella, obviamente él. Él en inglés es he y he pertenece a tercera persona del singular, por lo tanto Peter está acompañado del verbo to be is, ¿ok? En este caso la segunda oración me dice Adrián and I, es decir, Adrián y yo. Si yo tengo que buscar el verbo to be, colocar el verbo to be que acompañe a ese sujeto, tengo que darme cuenta de quién estoy hablando en el sujeto, Adrián y yo. Yo me hago la pregunta, ¿quiénes son Adrián y yo? Obviamente, nosotros. Entonces, nosotros en inglés significa we. Y we está precedido o acompañado por el verbo to be, are. ¿Ok? Y asimismo con cada una de las oraciones. Por ejemplo, esta oración de acá, the students. Me hago la pregunta para conocer al sujeto, obviamente reemplazándolo con un pronombre personal. La respuesta que yo me voy a hacer a todas las preguntas para conocer al sujeto van a ser solamente respuestas, como respuestas los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Es decir, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Esas van a ser las únicas respuestas que nosotros nos vamos a dar para conocer a quién se refiere con el sujeto. Por ejemplo, los estudiantes. Háganse la pregunta, ¿quiénes son los estudiantes? En este caso se está refiriendo a ellos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los estudiantes? Ellos. Entonces, al decir ellos, hay un pronombre personal que se refiere a ellos, que sería they, ¿ok? Como ya descubrí que el sujeto se refiere a they, es decir, a ellos, con los estudiantes, en este caso el verbo to be que acompaña a they o a ellos o a los estudiantes, que es lo mismo, va a ser el verbo to be are, ¿ok? Y asimismo con cada uno de los pronombres personales. En la siguiente oración, rewrite the sentence in the negative form. Van a reescribir las oraciones en forma negativa. Aquí tengo en este recuadro algunas oraciones de color negro. Aquí están todas estas que están en puntitos. Están en forma afirmativa, todas las oraciones. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta en esta oración, en estas oraciones, es siempre el sujeto y el verbo to be que lo acompaña. Cabe recalcar que en cada una de las oraciones están precedidas por sujeto y verbo to be. Lo único que yo le voy a agregar en esa oración va a ser la forma negativa, es decir, lo que me hace negativo o negativa, en este caso, la oración. ¿Qué es lo que me hace que la oración sea negativa? El not, más nada. Solo el not es lo que le voy a agregar a cada una de las oraciones. Yo por eso las voy a reescribir acá en las líneas de aquí abajo. Y lo único que le voy a escribir o agregar va a ser el not, porque el not es el que me hace la oración negativa, como ya lo mencioné anteriormente. Primero, como ya les mencionaba, la estructura en la forma negativa se mantiene de tres cosas: sujeto, verbo to be y finaliza con el not. Luego continúa lo que sigue en la oración escrita, ¿ok? En este caso voy a escribir el sujeto, Lily and Sean serían el sujeto, Lily y Sean, es decir, ellos. Are es el verbo to be, que sí está y sí consta en cada una de las oraciones. Sujeto y verbo to be constan en cada una de las oraciones. Lo único que voy a agregar es el not, pero el not ya sabemos que tenemos que colocarlo obviamente de acuerdo a la estructura, es decir, en tercer lugar. Primer lugar sujeto, segundo lugar verbo to be y tercer lugar el not, ¿ok? Como ya tengo allí el sujeto, Lily and Sean, y tengo también el verbo to be, are, me hace falta un tercer lugar que sería el not, ¿ok? El not es el que me hace la oración negativa. Luego sigo escribiendo el resto de la oración. Eso es todo. Por ejemplo, la oración de acá. Voy a escribir sujeto, it, verbo to be, is y
lo que hace que la oración sea negativa, el not. Luego continúo escribiendo normalmente la oración, ¿ok? Eso es todo. Y así sucesivamente voy a ir realizando con cada una de las oraciones. Recuerden que lo único que tenemos que agregar en las oraciones va a ser el not. El not en tercer lugar, recuerden, sujeto al inicio, segundo lugar, verbo to be, y en tercer lugar, el not, ¿ok? Thank you, students. Bueno, espero que les haya gustado y hayan aprendido sobre el verbo to be en presente simple, que fue sobre lo que hablamos y aprendimos el día de hoy en nuestra clase. Sin más preámbulos, me despido de ustedes esperando que me hayan comprendido la breve explicación que les acabé de decir, de impartir. Y bueno, espero que se hayan divertido, chicos. Chao y pasen bien.